Batman tuvo algunos de los mejores videojuegos de la historia, pero también protagonizó auténticos desastres. Durante más de 4 décadas, el Caballero Oscuro apareció en arcades, computadoras, consolas portátiles, celulares y realidad virtual. Y hoy vamos a descubrir cómo evolucionó Batman a través de más de 50 videojuegos oficiales. Esta es la historia completa de Batman en los videojuegos. Así que si este tema les interesa, amigos, ya se la saben, acompáñenme. El primer videojuego oficial de Batman llegó en 1986. Este título apostó por una curiosa perspectiva isométrica, algo bastante innovador para la época. La historia nos presenta a Robin secuestrado por el Guasón y el Acertijo, mientras Batman debía recorrer más de 100 habitaciones en busca de piezas del Batcraft, que es su vehículo aerodeslizador, y distintos gadgets que le permitieran avanzar. Y cuando digo gadgets, hablo literalmente de encontrar primero las botas, el cinturón y hasta una bolsa para guardar objetos, porque Batman comenzaba la aventura prácticamente indefenso, y el juego destacaba por su enorme dificultad de enemigos realmente extraños y un diseño que obligaba a memorizar habitaciones y rutas para poder progresar y no perderte. Como curiosidad te cuento que Batman ni siquiera podía saltar al comienzo de la aventura. Primero era necesario encontrar las batibotas para poder desbloquear esa habilidad. En 1988 llegó Batman The Caped Crusader, el segundo videojuego oficial del Caballero Oscuro y el primero en llegar a PC. A diferencia del título anterior, esta aventura apostó mucho más por la exploración y la resolución de puzzles. La historia estaba dividida en dos campañas independientes, una protagonizada por el Pingüino y otra centrada en el Guasón, donde Batman debía rescatar a Robin y desactivar varias bombas. Pero lo más llamativo era su presentación, ya que el juego utilizaba paneles inspirados en páginas de cómics. Cada vez que Batman avanzaba a una nueva zona, las viñetas se iban superponiendo unas sobre otras, algo realmente innovador para el año 88. Jugando como Batman debíamos recorrer escenarios, recoger objetos y utilizarlos correctamente para resolver distintos acertijos y avanzar en la aventura. El inventario era limitado, por lo que constantemente había que decidir qué objetos conservar y cuáles abandonar, obligando al jugador a memorizar escenarios y volver sobre sus pasos una y otra vez. Curiosamente, la salud de Batman disminuía de manera constante, por lo que además de resolver puzzles, también era necesario buscar comida para sobrevivir, una mecánica bastante extraña para un juego del hombre murciélago. 1989 fue un año clave para Batman. El estreno de la película de Tim Burton revitalizó completamente al personaje y Ocean Software aprovechó el fenómeno para lanzar Batman The Movie. A diferencia de muchos juegos licenciados de la época, Batman The Movie seguía bastante de cerca la trama de la peli protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson. La aventura comenzaba en la planta química Axis, donde Batman enfrentaba por primera vez a Jack Napier, el futuro Guasón o Joker, como quieras llamarlo. Definitivamente tengo que destacar su enorme variedad jugable. El título combinaba fases de plataformas inspiradas en Bionic Commando, persecuciones a bordo del Batimóvil, secuencias aéreas piloteando el Batwing e incluso minijuegos de lógica en la Baticueva para descubrir la combinación química del mortal Smilex. Durante las sesiones de acción, Batman utilizaba un gancho para balancearse entre plataformas, una mecánica que recordaba mucho al clásico Bionic Commando, como dije antes, y que aportaba gran dinamismo a la aventura. El juego fue recibido con enorme entusiasmo por la prensa especializada de la época. Revistas legendarias como Zap 64 le otorgaron impresionante 96% de satisfacción, mientras que Crash Magazine calificó la versión de Spectrum con un 93%. Mientras Ocean trabajaba en las versiones para computadoras, Sunsoft lanzó su propia línea de juegos basados en Batman The Movie. Y acá ocurre algo muy curioso. Aunque todos se llaman Batman The Video Game, las versiones de NES, Game Boy y Sega Genesis no son simples conversiones. Cada una ofrece una experiencia completamente diferente. La primera en llegar fue la versión de NES, lanzada en Japón a finales de 1989 y en Occidente en 1990, considerada por muchos como uno de los mejores juegos licenciados de toda la consola. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero es lo que leí en varias comunidades. Batman para NES era un desafiante juego de acción y plataformas protagonizado por un Batman sorprendentemente ágil, capaz de trepar paredes y utilizar distintos proyectiles. Aunque estaba inspirado en la película de Tim Burton, el juego se tomaba enormes libertades creativas, presentando enemigos robóticos, escenarios de ciencia ficción y jefes que poco tenían que ver con Ciudad Gótica. En 1990, Sunsoft lanzó una versión completamente diferente para Game Boy. Lejos de ser un simple port, este Batman apostaba por una experiencia mucho más accesible, combinando plataformas y disparos en una aventura
aventura sorprendentemente variada. Y es que Batman podía utilizar distintas armas, destruir bloques para descubrir mejoras y hasta pilotear el Batwing en 2 niveles de disparos laterales que recordaban a un shoot 'em up clásico. Ese mismo año apareció otra rareza, Batman para TurboGrafx. Desarrollado por Atlus, este título adoptaba una perspectiva muy similar a juegos como The Legend of Zelda, mezclando exploración, acción y pequeños laberintos. Aunque seguía libremente los acontecimientos de la película de Tim Burton, ofrecía una jugabilidad completamente distinta a cualquier otro Batman de la época. Además, nunca fue lanzado oficialmente en Estados Unidos, convirtiéndose con el paso de los años en una auténtica pieza de colección. Finalmente, en 1990 en Japón y 1991 en Occidente, llegó Batman para Sega Genesis. Esta versión era la que más intentaba recrear la película de Tim Burton, incorporando fases de acción cuerpo a cuerpo, el uso del gancho, secuencias con el Batimóvil y niveles piloteando el Batwing. Sobre el papel parecía tener todo para convertirse en el Batman definitivo de los 16 bits, pero sin embargo, y según leí en comunidades, muchos jugadores criticaron su combate simplificado, un diseño de niveles bastante lineal y una jugabilidad que no terminaba de aprovechar el potencial de la consola. Tal vez me conformo con poco, pero a mí el juego me gustó. En 1990 Atari Games llevó a Batman por primera vez a los salones recreativos con Batman The Arcade Game. Basado en la película de Tim Burton, este arcade intentaba recrear muchos de los momentos más icónicos del film, incluyendo el enfrentamiento contra Jack Napier en la planta química Axis y su posterior transformación al Guasón. El gameplay es buenísimo, se trata de un juego de acción y plataformas en el que Batman debe enfrentarse a hordas de enemigos utilizando golpes, patadas, batarangs y distintos gadgets, todo el lío que a nosotros nos gusta. Además, el juego incluía varias secuencias especiales a bordo del Batimóvil y el Batwing, aportando variedad a la experiencia y permitiendo recrear algunas de las escenas más recordadas de la película. Uno de sus aspectos más destacables, al menos para mí, es el apartado audiovisual. El juego presentaba gráficos muy detallados para la época y utilizaba adaptaciones de la inolvidable banda sonora compuesta por Danny Elfman. Hablamos del legendario compositor responsable de la música de la película Batman de 1989 y numerosos clásicos de Tim Burton. Como curiosidad te cuento que se cree que Atari produjo apenas 1000 unidades de este arcade, lo que explicaría por qué muchos jugadores ni siquiera llegaron a verlo en funcionamiento. En el 91 Sunsoft regresó con Batman Return of the Joker, o El regreso del Guasón, para NES y Game Boy. A diferencia de los títulos anteriores, esta nueva aventura dejaba completamente de lado la película de Tim Burton para presentar una historia original ambientada en un futuro dominado por la tecnología y los enemigos robóticos. La trama comenzaba con una impactante revelación. El Guasón había sobrevivido una vez más y regresaba para sembrar el caos, obligando a Batman a enfrentarse nuevamente a su archienemigo. En la versión de NES, el juego apostaba por una intensa acción de plataformas y disparos, permitiendo a Batman utilizar distintas armas y gadgets mientras recorría escenarios que parecían sacados de un juego de ciencia ficción más que de Ciudad Gótica. Y acá me permito comparar la jugabilidad con títulos como Mega Man o Contra. Acepto desacuerdos, pero bueno, esa es mi opinión. Técnicamente la versión de NES es impresionante, sprites bien grandes, lindos colores y la música está muy buena. Por otra parte, la versión de Game Boy ofrecía una experiencia completamente diferente, y si me preguntas a mí, creo que se siente más como una secuela directa del primer Batman portátil que como una adaptación del juego de NES. Regresaban mecánicas clásicas como los saltos entre paredes, pero además Sunsoft incorporó un nuevo gancho que permitía balancearse por los escenarios, añadiendo una gran verticalidad a los niveles. Otra característica interesante era la posibilidad de elegir libremente el orden de los 3 primeros niveles, algo bastante poco habitual para videojuegos. Y quiero contarte una curiosidad, ya que la versión japonesa del juego, conocida como Dynamite Batman, utilizaba el chip de sonido Sunsoft 5B, ofreciendo una banda sonora diferente y técnicamente superior a la edición occidental. En 1992, Sunsoft lanzó para Sega Genesis Batman Revenge of the Joker, o La venganza del Guasón, una reinterpretación de Return of the Joker. Aunque compartía la misma premisa general, esta versión era un juego completamente nuevo y presentaba importantes diferencias respecto al título de NES. Una vez más, el Guasón regresaba para amenazar Ciudad Gótica, esta vez desde una misteriosa isla donde planeaba liberar su letal gas de la risa sobre la ciudad. Jugablemente, Batman abandonaba el combate tradicional para centrarse casi por completo en la acción y los disparos. El Caballero Oscuro disponía de un lanzador de batarangs con munición infinita y podía recoger diferentes tipos de proyectiles, incluyendo batarangs explosivos, teledirigidos y ataques de gran potencia. Además, al llenar una barra especial, Batman podía acceder temporalmente a un devastador modo de ataque capaz de eliminar enemigos con gran facilidad. El juego también incorpora varias fases de disparos donde Batman utilizaba un propulsor para surcar cielos y enfrentarse a oleadas de enemigos. Sin embargo, y acá pueden apedrearme, creo que los controles y el apartado sonoro no estaban a la altura de la excelente versión de NES anterior.
En el 92 Konami lanzó para Super Nintendo Batman Returns, considerado por mí uno de los mejores videojuegos de Batman jamás creados. Bueno, ahí los leeré. Basado directamente en la película de Tim Burton, el juego recreaba la historia del film utilizando imágenes digitalizadas y escenas inspiradas en algunos de sus momentos más recordados. Pero donde realmente brillaba era en su jugabilidad, y acá tal vez entiendas por qué digo que es el juego que más me gusta. Y es que había una inspiración en clásicos beat 'em up como Final Fight. Batman debía abrirse paso por las calles de Ciudad Gótica enfrentándose a decenas de integrantes de la banda del Pingüino a base de puñetazos, patadas y una enorme variedad de movimientos especiales. Y es que pocas veces Batman se había sentido tan poderoso en un videojuego. Los golpes tenían un impacto increíble y era posible agarrar enemigos contra paredes, lanzarlos por los aires o incluso estrellarlos unos contra otros. Además, Konami incorporó diferentes gadgets, secciones de plataformas, niveles de desplazamiento lateral y hasta una fase conduciendo el Batimóvil, aportando una gran variedad a la experiencia. Todo esto estaba acompañado por las excelentes adaptaciones de la inolvidable banda sonora de Danny Elfman. A mi criterio, sobresaliente jugabilidad, un espectacular apartado audiovisual y súper fiel a la película. Batman Returns para Super Nintendo sigue siendo para mí el mejor juego de Batman. Además de la versión de Super Nintendo, Sega también recibió sus propias adaptaciones de Batman Returns. En Master System el juego apostó por una fórmula muy diferente, mezclando acción, plataformas y exploración. Armado únicamente con sus batarangs y un gancho, Batman debía recorrer escenarios laberínticos repletos de plataformas, enemigos y rutas alternativas. El uso del gancho era fundamental para avanzar y descubrir secretos, convirtiéndose en una de las mecánicas más importantes del juego. Por su parte, la versión de Game Gear mantenía la misma base jugable, pero incorporaba algunas novedades, como una barra de energía y la posibilidad de cambiar entre diferentes tipos de ataques en cualquier momento. Sin embargo, debido a las limitaciones de la portátil, los niveles eran mucho más pequeños y sencillos, ofreciendo una experiencia considerablemente más accesible. La versión de Sega Genesis tomó un camino distinto. En lugar de un beat 'em up, este Batman Returns apostó por la acción y las plataformas tradicionales, ofreciendo una aventura mucho más centrada en la exploración y el uso de gadgets. Batman podía utilizar una gran variedad de dispositivos, incluyendo diferentes tipos de batarangs y un gancho que tenía un papel mucho más importante que en otras versiones. Me animo a decir que a pesar de recrear los acontecimientos de la película de Tim Burton, esta adaptación no logró alcanzar el nivel de calidad de las versiones desarrolladas por Konami para Nintendo. Y no me malinterpretes, no es que sea nintendero, esta es mi opinión honesta después de haber probado ambas versiones. Las computadoras también recibieron sus propias adaptaciones de Batman Returns, aunque muy diferentes entre sí. En DOS, Konami sorprendió apostando por una aventura gráfica con elementos de investigación, alejándose por completo de la acción tradicional. Desde la Baticueva, los jugadores debían analizar evidencia, interrogar sospechosos, consultar bases de datos y desplazarse por Ciudad Gótica intentando descubrir los planes del Pingüino antes de que fuera demasiado tarde. El juego incorporaba un sistema de tiempo interno, obligando al jugador a estar en el lugar correcto en el momento adecuado para conseguir pistas y avanzar en la historia, algo muy poco habitual para una licencia cinematográfica de la época. Por su parte, la versión de Amiga optó por una experiencia mucho más orientada a la acción, lo que a nosotros nos gusta, combinando secciones beat 'em up, niveles de plataformas y hasta una fase especial conduciendo el Batimóvil. Además, el juego permitía utilizar gadgets clásicos de Batman como los batarangs, por supuesto, y el gancho, mientras recorríamos escenarios inspirados directamente en la película de Tim Burton. Curiosamente, la versión para DOS obligaba al jugador a equipar correctamente el cinturón de Batman antes de abandonar la Baticueva. Olvidar herramientas como la cuerda o el gancho podía impedir acceder a determinadas zonas del juego. Atari Lynx también recibió su propia adaptación de Batman Returns. Sin embargo, esta versión fue recibida de manera mucho menos entusiasta que otras adaptaciones de la película. Se trata de un juego de acción y plataformas con grandes sprites y la posibilidad de utilizar distintos gadgets y armas inspiradas en el universo Batman. Ya que tengo este juego en mi colección personal, pude dedicarle un rato para nutrir un poco más mi relato. Y si bien creo que es bastante entretenido, mi crítica es hacia el diseño de los niveles, que son excesivamente repetitivos. Y además el juego obligaba a reiniciar la aventura desde el principio cada vez que se agotaban todas las vidas. Bueno, yo soy medio malo y perdía bastante, pero bueno, es algo que incrementa considerablemente la frustración. De todas maneras, hablamos de un juego de Batman, portátil, a color, año 92, me saco el sombrero y lo aplaudo de pie. Konami
Konami también desarrolló una versión exclusiva de Batman Returns para NES, aunque muy diferente a la espectacular edición de Super Nintendo que vimos antes. En esta ocasión el estudio apostó por un clásico beat 'em up que saben que a mí me encanta, en el que Batman debía enfrentarse a piñas y patadas contra los malos. Voy a decir que uno de los aspectos más destacados del juego era su apartado visual. Recordá que esta es mi opinión personal, pero bueno, a pesar de las limitaciones de la NES, Konami logró recrear con fidelidad la atmósfera oscura de Ciudad Gótica, capturando perfectamente el estilo visual de la película. Batman contaba con varios movimientos especiales, incluyendo patadas voladoras, deslizamientos, batarangs y el clásico gancho, ofreciendo un sistema de combate bastante variado para una consola de 8 bits. Además, el juego incorporaba algunas fases especiales que a mí me encantan, especialmente a bordo del Batimóvil, aportando variedad a la experiencia. La última gran adaptación de Batman Returns llegó en 1993 para Sega CD y se convirtió en una de las propuestas más ambiciosas basadas en la película. Aunque incluía la aventura de acción originalmente lanzada para Sega Genesis, esta edición añadía una enorme cantidad de contenido nuevo exclusivo. La gran novedad eran sus impresionantes fases pseudo 3D a bordo del Batimóvil y el Batsky Boat, que aprovechaban las capacidades de escalado del Sega CD para ofrecer una experiencia que recordaba a los clásicos arcades de conducción de Sega, o al menos eso me generó a mí. A toda velocidad por las calles de Ciudad Gótica, los jugadores debían perseguir criminales, destruir vehículos enemigos y enfrentarse a diversos jefes antes de que el tiempo se agotara. Desde el punto de vista técnico, me permito decir que el juego es una bestialidad. Y si bien no conozco tantos títulos de Sega CD, voy a decir que este es un excelente ejemplo de lo que el accesorio era capaz de ofrecer. Como curiosidad te cuento que las nuevas fases de conducción prácticamente duplicaban la duración del juego original de Genesis, algo poco habitual en los ports de la época. Ese mismo año Konami lanzó para Game Boy Batman The Animated Series, convirtiéndose en el primer videojuego basado directamente en la aclamada serie animada creada por Bruce Timm y Paul Dini. Desde la secuencia de introducción, el juego recreaba fielmente la estética y el espíritu del dibujo animado, incluyendo una excelente adaptación de la inolvidable música compuesta por Danny Elfman. Ya lo mencioné tantas veces que te lo vas a aprender de memoria. Jugablemente se trataba de una aventura de acción y plataformas en la que Batman debía enfrentarse a algunos de sus enemigos más emblemáticos, entre ellos el Guasón, el Capitán Frío, Hiedra Venenosa, Gatúbela y el Pingüino. Batman podía utilizar habilidades clásicas como los saltos contra las paredes y el gancho para alcanzar nuevas áreas y superar distintos obstáculos. Además, en determinadas secciones era posible controlar a Robin, quien contaba con habilidades propias y ofrecía una jugabilidad ligeramente diferente. A diferencia de otros juegos de acción de la época, Batman The Animated Series apostaba por un ritmo un poco más pausado y estratégico, premiando la observación y la planificación, dos características fundamentales del Caballero Oscuro. En el 94 Konami lanzó Las Aventuras de Batman y Robin para Super Nintendo, un juego basado directamente en la popular serie animada. A nivel audiovisual el título era espectacular, los escenarios, las animaciones y la música recreaban de forma muy fiel el estilo artístico de la serie. A diferencia de Batman Returns de Super Nintendo, aquí Konami apostó por una experiencia mucho más variada. Cada nivel ofrecía mecánicas diferentes, desde secciones clásicas de acción y plataformas hasta persecuciones en el Batimóvil, combates contra villanos icónicos e incluso secuencias donde Batman debía utilizar constantemente su gancho para avanzar. Durante la aventura, Batman se enfrenta a enemigos clásicos como el Guasón, Gatúbela, el Pingüino, Dos Caras, en niveles inspirados directamente en episodios de la serie animada. Y si la versión de Super Nintendo sorprendía por su fidelidad a la serie, la versión de Sega Genesis decidió seguir un camino completamente diferente. Este juego abandonó el enfoque beat'em up para convertirse en un auténtico run and gun, con una jugabilidad que a mí me gusta comparar con Gunstar Heroes, un juego que definitivamente llamó la atención por sus impresionantes efectos gráficos. El equipo de desarrollo exprimió al máximo el hardware de la consola, incorporando efectos pseudo 3D, rotaciones, enormes sprites y animaciones avanzadas que todavía hoy siguen sorprendiendo a los jugadores. Bueno, eso creo. Y en cuanto a la música, imagínate que esto estuvo a cargo de Jasper Kidd, compositor que años después alcanzaría la fama mundial gracias a sagas como Hitman y Assassin's Creed. Ya te dije todo. En cuanto al gameplay, Batman y Robin avanzan disparando distintos tipos de armas especiales mientras se enfrentan a enormes cantidades de enemigos y espectaculares jefes finales. A lo largo de la aventura nos encontramos con Harley Quinn, el Sombrerero Loco, el Capitán Frío y otros villanos clásicos de la serie. En el
1995 Sega lanzó para Sega CD una de las adaptaciones más originales de las aventuras de Batman y Robin. A diferencia de las versiones de Super Nintendo y Genesis que vimos antes, aquí la acción se desarrolla casi exclusivamente a bordo del Batimóvil, mientras Batman recorría Ciudad Gótica intentando rescatar al comisionado Gordon y a Robin. El juego utilizaba impresionantes efectos de escalado y pseudo 3D para recrear persecuciones a toda velocidad por las calles de Ciudad Gótica, convirtiéndose en uno de los títulos técnicamente más avanzados del catálogo de Sega CD, al menos eso creo yo. Pero sin dudarlo, uno de sus mayores atractivos eran las secuencias animadas exclusivas creadas especialmente para el juego por parte del equipo de la serie animada, incluyendo además las voces originales de varios personajes. La versión portátil para Game Gear tomó un enfoque mucho más tradicional. En esta ocasión, Batman debía recorrer distintos escenarios inspirados en la serie animada para rescatar a Robin, quien había sido secuestrado por el Guasón. Durante la aventura nos enfrentamos a distintos villanos clásicos de la serie. Aunque cada episodio estaba ambientado en localizaciones diferentes, encuentro bastante escasa la variedad de enemigos y el diseño de los niveles, que también se vuelven repetitivos. Pero bueno, estamos hablando de una portátil con capacidades técnicas bastante más limitadas. Ese mismo año, Acclaim y Prue Entertainment lanzaron Batman Forever, la adaptación oficial del exitoso film protagonizado por Val Kilmer. El juego permitía controlar tanto a Batman como a Robin mientras recorrían diferentes escenarios inspirados en la película para detener los planes de Dos Caras y Acertijo. Siguiendo la enorme popularidad de Mortal Kombat en aquellos años, el título utilizó sprites digitalizados basados en actores reales y de hecho fue desarrollado utilizando una versión modificada del motor de Mortal Kombat 2. El gameplay mezclaba acción, plataformas, exploración y resolución de pequeños puzzles, además de incorporar una enorme cantidad de movimientos especiales, gadgets y ataques diferentes. Sin embargo, precisamente esta ambición terminó convirtiéndose en uno de sus mayores problemas. El juego te llevaba a memorizar numerosas combinaciones de botones para ejecutar movimientos básicos, utilizar gadgets o incluso realizar determinadas acciones de exploración. En la versión de Sega Genesis, por ejemplo, los jugadores con controles de 3 botones debían utilizar el botón Start para bloquear, una cosa bastante rara, mientras que muchas otras acciones requerían combinaciones que apenas eran explicadas dentro del propio juego. Con el paso de los años, Batman Forever terminó ganándose la reputación de ser una de las adaptaciones cinematográficas más decepcionantes de la franquicia, apareciendo con frecuencia en listas de videojuegos basados en películas que no lograron cumplir las expectativas. Dicho sea de paso, tengo un video en el canal relacionado con este tema y te voy a dejar el link en el primer comentario fijado. Por supuesto, el juego también llegó a las consolas portátiles de Nintendo y Sega, aunque con resultados bastante diferentes. La versión de Game Boy ofrecía una aventura de acción y plataformas bastante tradicional en la que Batman debía abrirse paso a través de escenarios como el Banco de Ciudad Gótica, el circo, el metro y la Isla del Acertijo. A pesar de las limitaciones del hardware, el juego incluía una sorprendente variedad de movimientos, gadgets y ataques especiales, además, por supuesto, del infaltable gancho, fundamental para explorar los niveles y descubrir rutas ocultas. Por su parte, la versión de Game Gear simplificó gran parte de la exploración y los puzzles presentes en las consolas domésticas, apostando por una experiencia más directa centrada en la acción. Hay un dato curioso que quiero compartirte, y es que algunos enemigos del juego tenían nombres tan extraños como Tom, Jerry, Mumbo o Jumbo, un detalle inesperado que los desarrolladores conservaron también en las versiones portátiles. En 1996, Acclaim lanzó Batman Forever The Arcade Game, un título completamente diferente al Batman Forever aparecido el año anterior en consolas domésticas. Desarrollado originalmente para arcades, el juego permitía que uno o dos jugadores controlaran a Batman y Robin mientras recorrían las calles de Ciudad Gótica enfrentándose a las fuerzas de Acertijo y Dos Caras. A diferencia del juego de 1995, esta nueva propuesta apostó por la acción pura, ofreciendo un beat'em up de desplazamiento lateral repleto de explosiones, enormes combos y una gran cantidad de ataques especiales. Desarrollado por el mismo estudio responsable de varios ports de Mortal Kombat, el juego utilizaba sprites digitalizados y permitía realizar espectaculares ataques, incluyendo lanzar enemigos directamente hacia la pantalla, en lo que para mí es una clara inspiración en el clásico Tortugas Ninja Turtles in Time. Batman y Robin contaban además con estilos de combate diferentes y podían utilizar numerosos gadgets y power-ups, algunos bastante extravagantes como crear clones temporales del héroe para combatir a los enemigos. Como curiosidad te cuento que el juego incorporaba voces digitalizadas extraídas de la película, incluyendo diálogos originales interpretados por Jim Carrey, quien daba vida al Acertijo, y Tommy Lee Jones, encargado de interpretar a Dos Caras. El éxito en salones recreativos llevó el juego a PlayStation, Sega Saturn y PC, aunque estas conversiones presentaban algunos recortes gráficos y de animación respecto a la máquina arcade original. Originalmente también se planeó una versión para Atari Jaguar CD, pero el proyecto fue cancelado antes de llegar al mercado.
Ese mismo año, Batman también llegó al mundo de los videojuegos educativos con las aventuras de Batman y Robin Centro de Actividades, lanzado para PC y Macintosh. Basado en la popular serie animada de los años 90, el juego estaba orientado a niños y proponía una colección de minijuegos, rompecabezas y actividades educativas ambientadas en la Baticueva, la mansión Wayne y las calles de Ciudad Gótica. La misión principal consistía en ayudar a Batman y Robin a capturar a 11 villanos fugados de Arkham Asylum utilizando pistas, el Baticomputador y distintos desafíos de lógica y deducción. Como curiosidad te cuento que el juego contó con la participación de varios actores de voz de la serie animada, incluyendo a Kevin Conroy y Mark Hamill, quienes retomaron sus icónicos papeles de Batman y el Guasón. Must you leave already? I hope you'll visit again soon. I'm so happy you're back. Ese mismo año llegó Batman Partners in Peril, una curiosa aventura multimedia lanzada para Windows y Macintosh. Basado en la clásica serie animada de Filmation de 1968, el título proponía una experiencia muy diferente a los videojuegos tradicionales, presentándose como una historieta interactiva en la que los jugadores acompañaban a Batman y Robin en una aventura contra el Guasón, el Pingüino y Acertijo. A lo largo de la historia, los usuarios avanzan haciendo clic en distintas viñetas, activando pequeñas animaciones y secuencias de video extraídas directamente de la serie animada original. Yo no conocía en absoluto esta versión sino hasta ahora investigando para hacer este video, y debo decir que si bien la jugabilidad es extremadamente limitada, el juego representa una curiosa pieza de colección para los fanáticos de Batman clásicos de los años 60. One Batarang coming up. En el 97, Tiger Electronics lanzó Batman y Robin para su portátil Game.com, una adaptación oficial basada en la película protagonizada por George Clooney. A diferencia del ambicioso juego de PlayStation que llegaría un año más tarde, esta versión apostó por una experiencia mucho más tradicional, combinando secciones de beat 'em up de desplazamiento lateral con niveles en primera persona, donde Batman y Robin debían utilizar sus Batarangs para eliminar enemigos. Los jugadores podían elegir entre Batman o Robin y equipar distintos gadgets inspirados en la película. Sin embargo, las limitaciones absolutas de la Game.com afectaron considerablemente la experiencia, y el juego, tanto como la consola, recibieron críticas mayoritariamente negativas. Y hablando de la Game.com, si nunca escucharon hablar de esta extraña portátil de Tiger Electronics, déjenmelo saber en los comentarios, porque tengo una en mi colección y podríamos dedicarle un video completo a la historia de una de las consolas más curiosas y fallidas de los años 90. En el 98, Acclaim lanzó Batman y Robin para PlayStation 1, un ambicioso título basado en la película protagonizada por George Clooney. Aquí podemos elegir entre Batman, Robin o Batichica, cada uno con habilidades, vehículos y gadgets exclusivos. A diferencia de la mayoría de los juegos anteriores de la franquicia, Batman y Robin ofrecía una enorme ciudad gótica en 3 dimensiones, que podía explorarse libremente a pie o a bordo de cualquiera de los vehículos. El juego combina acción, exploración, conducción y elementos detectivescos, obligando a los jugadores a investigar pistas, completar distintas misiones y detener los planes del Capitán Frío, Hiedra Venenosa y Bane. Sorprendentemente, el título incorporaba características muy poco comunes para la época, incluyendo un ciclo dinámico de día y noche, cambios climáticos y eventos que ocurrían en tiempo real, incluso si el jugador no estaba presente en el lugar. Debo reconocer que yo no jugué muchísimo tiempo a este título, pero el tiempo que jugué me gustó, y lo que me sorprendió fue encontrar muchas críticas negativas en comunidades. Si lo jugaste, contame cuál es tu opinión. En el año 2000 llegó Batman Beyond: Return of the Joker, el primer videojuego basado en la popular serie animada Batman del futuro. Inspirado libremente en la película animada del mismo nombre, el juego ponía a los jugadores en el papel de Terry McGinnis, el nuevo Batman del futuro, quien debía enfrentarse una vez más al Guasón y a la peligrosa banda de los Jokers. Jugablemente, se trata de un beat'em up con desplazamiento lateral y gráficos tridimensionales, donde Terry podía utilizar diferentes gadgets, realizar ataques especiales e incluso volar utilizando el propulsor incorporado a su traje. A pesar del enorme potencial de la licencia, el juego recibió críticas mayoritariamente negativas debido a su repetitiva jugabilidad, su escasa duración y unos gráficos que muchos consideraron anticuados para la época. Al menos eso es lo que leí en comunidades. De hecho, también leí que muchos jugadores lograban completar la aventura en menos de una hora, convirtiéndolo, creo, en uno de los videojuegos más breves protagonizados por Batman.
Esta versión también fue lanzada para Game Boy Color, con una aventura completamente diferente a la vista en PlayStation y Nintendo 64. Basado en la película animada del mismo nombre, el juego seguía de manera bastante fiel la historia del regreso del Guasón, permitiendo a los jugadores descubrir gradualmente el misterio detrás de la inesperada reaparición del legendario villano. Jugablemente se trataba de un beat 'em up de desplazamiento lateral en el que Terry McGinnis podría utilizar diversos gadgets y armas de su cinturón, además de enfrentarse a numerosos miembros de la banda de los Jokers. Aunque la acción era bastante sencilla, el juego incorporaba rutas alternativas y áreas opcionales para explorar, ofreciendo una mayor sensación de aventura que muchas otras adaptaciones portátiles de la época. Un dato curioso y loco es que el juego fue lanzado antes que la película animada, por lo que terminó revelando varios de sus giros argumentales más importantes. Teniendo presencia en la portátil de Nintendo, en 2001 Ubisoft y Digital Eclipse lanzaron Batman Caos en Ciudad Gótica, un título inspirado en la exitosa serie animada de New Batman Adventures. La historia comenzaba con una fuga masiva del asilo Arkham, obligando a Batman a recorrer Ciudad Gótica para detener a varios de sus enemigos clásicos y restaurar el orden en la ciudad. En cuanto al gameplay, hablamos de un clásico juego de acción y plataformas. Batman puede golpear, saltar, utilizar batarangs, explosivos y por supuesto su inseparable gancho para alcanzar zonas secretas y objetos ocultos. Además, el juego incorpora una interesante variedad de situaciones. En determinados niveles también podíamos controlar a Batichica y Nightwing, mientras que algunas secciones nos ponían al volante del Batimóvil, la Batimoto o incluso piloteando el Batwing. Uno de los aspectos que voy a destacar es la presentación visual, porque los escenarios, animaciones y diseños capturaban con bastante fidelidad el estilo artístico de la serie animada, algo poco habitual en un título portátil de esa época. La verdad es que decir de esa época me duele en lo profundo, muchachos, porque yo estuve ahí, Gandalf, hace 3000 años. En 2001 PlayStation recibió Batman Gotham City Racer, un título inspirado en la serie animada de New Batman Adventures que intentó llevar el Caballero Oscuro al género de conducción. A diferencia de lo que su nombre podría sugerir, no se trataba de un juego de carreras tradicional. En lugar de competir contra otros vehículos, los jugadores debían completar más de 50 misiones repartidas por toda Ciudad Gótica, persiguiendo criminales, escoltando personajes, siguiendo sospechosos o enfrentándose a distintos villanos utilizando el Batimóvil. El juego reutilizaba secuencias animadas de la serie para contar su historia, algo que seguramente agradó a los fanáticos del dibujo animado, aunque muchas de estas escenas eran utilizadas fuera de contexto y daba lugar a una narrativa bastante confusa. Si bien no le dediqué muchas horas al título, quise probarlo como para tener un poquito más de idea al momento de hablar, y me permito criticar un poquito la repetitividad de las misiones y la dificultad para orientarse dentro de la enorme ciudad. Esto creo debido al sistema de navegación poco claro y una distancia de dibujado bastante limitada. Me animo a decir que la idea de recorrer Ciudad Gótica al volante del Batimóvil es tremenda y tenía un enorme potencial, pero en cuanto a la ejecución me parece que quedó un poquito por debajo de las expectativas. En 2001 Ubisoft lanzó Batman Vengeance, un juego basado en el universo de The New Batman Adventures y considerado por muchos como el primer gran videojuego tridimensional de Batman de la sexta generación, así por lo menos lo leí en comunidades. La historia comenzaba cuando Batman rescataba a una misteriosa mujer de un edificio a punto de explotar. A partir de ese momento el Caballero Oscuro se veía envuelto en una compleja trama de secuestros, conspiraciones y falsas acusaciones que lo enfrentaría nuevamente a algunos de sus enemigos más conocidos, incluyendo al Guasón, Harley Quinn, el Capitán Frío y Hiedra Venenosa. En cuanto al gameplay, el título combinaba acción, plataformas, exploración y resolución de pequeños puzzles. Batman podía utilizar numerosos gadgets clásicos como batarangs, bombas aturdidoras, el gancho por supuesto y diferentes dispositivos tecnológicos para avanzar a través de los escenarios. El sistema de combate permitía encadenar golpes y desbloquear nuevos movimientos a medida que avanzaba la aventura, ofreciendo bastante más profundidad que muchos juegos anteriores del personaje. Pequeña crítica que hago es que la cámara resultaba un poquito problemática. De nuevo, esta es mi opinión personal. Los niveles eran excesivamente lineales y el uso de algunos gadgets obligaba constantemente a cambiar entre diferentes perspectivas, lo que termina interrumpiendo el ritmo de la acción. Curiosamente, el guión del juego fue escrito por Paul Dini, uno de los principales responsables creativos de Batman The Animated Series y co-creador de Harley Quinn. El juego también tuvo su adaptación para Game Boy Advance, aunque ofrecía una experiencia completamente diferente a lo que vimos en consola, aunque seguía la misma historia básica con Batman investigando
superando la aparente muerte del Joker y enfrentándose a villanos, el juego apostaba por un enfoque mucho más clásico, combinando acción y plataformas en 2 dimensiones. Batman podía golpear, deslizarse, planear utilizando su capa y recurrir a diversos gadgets como siempre. Pero sin embargo, una de las mayores sorpresas del juego era la inclusión de Robin como personaje jugable. Sus niveles cambiaban completamente la perspectiva, presentando situaciones de puzzles, exploración e incluso el uso de un automóvil teledirigido para activar mecanismos y abrir nuevos caminos. Creo que visualmente está buenísimo. El título logra capturar bastante bien el estilo artístico de The New Batman Adventures, con escenarios y personajes fácilmente reconocibles para los fanáticos de la serie animada. En 2003, Batman protagonizó uno de los lanzamientos más curiosos de toda su serie en los videojuegos, con Batman Gotham City Rescue, título exclusivo para la consola educativa VTech V-Smile. Para quienes nunca escucharon hablar de ella, la V-Smile era una consola orientada al público infantil que combinaba videojuegos sencillos con actividades educativas. Basado en la serie animada de Batman, el juego ponía a los jugadores en la piel del Caballero Oscuro mientras intentaban rescatar al alcalde de Gotham, enfrentándose a villanos clásicos como el Guasón, el Pingüino y el Capitán Frío. Como era habitual en esta plataforma, la aventura mezclaba distintos minijuegos educativos enfocados en habilidades como lógica, la memoria, las matemáticas y la resolución de problemas. Evidentemente no se trataba de un juego pensado para los fanáticos tradicionales de Batman, sino de una propuesta diseñada específicamente para los niños pequeños, convirtiéndose en uno de los títulos más peculiares y menos conocidos de toda la franquicia. Ese mismo año llegó Batman Dark Tomorrow, un ambicioso juego de acción y aventura desarrollado por Kemco que prometía ofrecer la experiencia definitiva del Caballero Oscuro en 3 dimensiones. La historia, escrita por el guionista de DC Comics Scott Peterson, reunía a una impresionante cantidad de personajes del universo Batman. A lo largo de la aventura, Batman debía investigar una compleja conspiración criminal utilizando numerosos gadgets clásicos, como los batarangs, bombas de humo, visión nocturna, el batigancho y esposas para neutralizar a sus enemigos. Si bien este juego se ve súper bien, hay algo que es muy extraño y es el sistema de combate, ya que te obliga a utilizar combinaciones poco intuitivas incluso para realizar ataques básicos. Además, los enemigos debían ser esposados manualmente después de ser derrotados. No digo esto último como un punto en contra, pero siento que interrumpen constantemente el ritmo de la acción. Y en cuanto a los controles, no debo estar tan equivocado, porque leí en muchas comunidades usuarios comparando este juego con la infame versión de Superman 64, algo que explica perfectamente la mala reputación que este juego conserva hasta el día de hoy. En el mismo año, Ubisoft lanzó Batman Rise of Sin Tzu, un título que abandonó las plataformas y apostó por un estilo más beat'em up en 3D, cosa que a mí me fascina. El juego te permite elegir entre Batman, Robin, Batichica, Nightwing e incluso ofrecía un modo cooperativo para 2 personajes. La gran novedad era Sin Tzu, un villano completamente original creado especialmente para el juego por el reconocido artista de DC Comics Jim Lee y el guionista Flint Dille, convirtiéndose en el primer villano de Batman en debutar directamente en un videojuego. A lo largo de 12 niveles recorremos distintos escenarios de Ciudad Gótica enfrentándonos a enemigos clásicos, mientras desbloqueamos nuevos movimientos y gadgets. Visualmente el juego es una delicia, como puedes ver, logra capturar con gran fidelidad el estilo artístico de la serie animada. Las animaciones son súper fluidas, los escenarios llenos de detalles interactivos y los efectos especiales destacan a lo largo de todo el juego. El único puntito en contra que le voy a dar es que a pesar de contar con decenas de movimientos desbloqueables, creo que el combate termina siendo bastante repetitivo y que la mayoría de los combos avanzados no ofrecían ventajas reales frente a los ataques básicos. Así y todo, creo que lo pongo en el top de juegos de Batman hasta ahora. El juego también tuvo una adaptación para Game Boy Advance, que a diferencia de las versiones de consola, adaptó una perspectiva completamente en 2D, combinando secciones de plataformas con niveles a bordo del Batimóvil y el Batplane. La historia seguía los principales acontecimientos del juego original, aunque con algunas simplificaciones, e incluso incorporaba misiones protagonizadas por Robin. Si bien el combate es bastante básico, creo que esta adaptación portátil ofrece una experiencia muy sólida y sorprendentemente variada para la consolita de Nintendo. En este año la franquicia volvió a explorar un título educativo dirigido principalmente al público infantil. En esta aventura, Batman y Robin debían impedir que el Pingüino y Dos Caras robaran una serie de valiosos huevos enjollados y destruyeran uno de los monumentos más importantes de Ciudad Gótica. A diferencia de los juegos tradicionales de acción, aquí el foco estaba puesto en la investigación y la resolución de acertijos. Los jugadores recorrían Ciudad Gótica en el Batimóvil, interrogaban personajes como el comisionado Gordon y Batichica, analizaban pistas en la Baticomputadora y completaban diferentes minijuegos para avanzar en la historia. Entre
Entre las actividades encontrábamos rompecabezas, desafíos de lógica, reconocimiento de patrones e incluso secciones de exploración donde Batman debía evitar trampas y descubrir mensajes secretos ocultos dentro de los misteriosos huevos. Antes de seguir con los grandes lanzamientos de consolas, hay una rareza oficial que merece ser mencionada. En 2004, Jakks Pacific lanzó The Batman Plug and Play TV Game, desarrollado por Hot Gen y basado en la serie animada The Batman. Este juego no necesitaba consola, venía integrado directamente en un control que se conectaba al televisor mediante cables RCA. La aventura nos ponía en el papel de Batman, por supuesto, enfrentando a los villanos de la serie. Jugablemente era una propuesta sencilla de acción y plataformas pensada para partidas rápidas y para un público más joven. Creo que como pieza retro es algo muy curioso porque representa esa época en la que los juegos Plug and Play intentaban llevar personajes famosos directamente al televisor sin necesidad de comprar una consola. Y si les interesa este tipo de rarezas, puedo hacer un especial con más juegos Plug and Play. En 2005 y coincidiendo con el estreno de la película de Christopher Nolan, Electronic Arts lanzó Batman Begins para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Y contra todo pronóstico, el juego resultó ser una de las mejores adaptaciones cinematográficas de Batman hasta el momento, al menos dicho por la crítica. A diferencia de títulos anteriores, Batman Begins apostó fuertemente por el sigilo y la intimidación. Batman no era un héroe invencible. Unos pocos disparos podían acabar rápidamente con él, por lo que sembrar el miedo entre los criminales se convertía en una parte fundamental del gameplay. Los jugadores podían utilizar el entorno a su favor, provocando explosiones, derribando estructuras o generando distracciones para asustar a los enemigos y obligarlos incluso a abandonar sus armas. Voy a destacar el combate cuerpo a cuerpo por los controles precisos y sus espectaculares movimientos finales, así como también las secciones a bordo del Batimóvil que realmente aportaban persecuciones intensas y muy cinematográficas. Además, el juego contó con diálogos exclusivos grabados por varios actores de la película, incluyendo a Christian Bale, Michael Caine y Liam Neeson, lo que ayudó a capturar fielmente la atmósfera oscura y realista de la peli. En 2008, Traveler's Tales lanzó Lego Batman The Video Game, el primer juego de Lego protagonizado exclusivamente por el Caballero Oscuro. A diferencia de todo lo que hemos visto, este título presentaba una historia completamente original donde Batman y Robin debían detener a los villanos que habían escapado de Arkham Asylum. El juego mantenía la clásica fórmula Lego, combinando acción, plataformas, puzzles y exploración, mientras los jugadores desbloqueaban nuevos personajes, trajes especiales y una enorme cantidad de secretos. Una de sus mayores novedades era la posibilidad de jugar también desde la perspectiva de los villanos, permitiéndote controlar a personajes como el Guasón, el Pingüino, Acertijo y muchos más. Con su humor característico, gran rejugabilidad y decenas de personajes desbloqueables, Lego Batman se convirtió en un enorme éxito comercial y creo que en uno de los mejores videojuegos de Lego hasta la fecha. En 2009, el estudio Rocksteady revolucionó para siempre los videojuegos de superhéroes con el lanzamiento de Batman Arkham Asylum. La historia comenzaba cuando Batman regresaba al Guasón al asilo Arkham, sin imaginar que todo formaba parte de un elaborado plan para tomar el control de la institución y liberar a sus internos más peligrosos. Por primera vez podíamos sentirnos verdaderamente como Batman. El juego combinaba combate cuerpo a cuerpo, sigilo, exploración y el uso de numerosos gadgets en una experiencia que capturaba a la perfección la esencia del personaje. El sistema de combate Free Flow permite encadenar golpes, contraataques y movimientos especiales de forma súper fluida, convirtiéndose a mi criterio en algo súper destacable. Las secciones de sigilo conocidas como Invisible Predator sencillamente están un nivel más allá. Te obligan a utilizar las sombras, los conductos de ventilación y el entorno para eliminar enemigos uno por uno. En cuanto a la exploración, definitivamente tiene un papel fundamental, gracias a los más de 200 desafíos ocultos del Acertijo, biografías de personajes y numerosos secretos inspirados en los cómics. Si no lo jugaste, te lo recomiendo y te garantizo que vas a pasar horas muy entretenido. Por último, te cuento que este juego ganó numerosos premios, incluyendo el BAFTA al mejor juego del año 2010. ¡Parad! Antes de que alguien salga herido. En 2010 llegó Batman The Brave and the Bold para Wii y Nintendo DS, un título desarrollado por WayForward y basado en la popular serie animada del mismo nombre. A diferencia del tono oscuro de la saga Arkham, este juego apostaba por una experiencia mucho más colorida y familiar, inspirada en el estilo clásico de los cómics de los años 60, algo muy bonito. La aventura se desarrollaba como si fueran episodios de la serie animada, permitiendo a Batman formar equipo con héroes como Robin, Blue Beetle, el Hombre Halcón o Linterna Verde para enfrentarse a villanos del universo DC. En cuanto al gameplay, se trataba de un clásico
beat 'em up de desplazamiento lateral con cooperativo para dos personajes, donde la acción y el humor eran los grandes protagonistas. El juego fue ampliamente elogiado por su excelente fidelidad visual y sonora a la serie, incluyendo el regreso de gran parte del elenco original de las voces. Creo que The Brave and the Bold sigue siendo una moderna carta de amor a una de las etapas más coloridas y caricaturescas del Caballero Oscuro. En 2011 Rocksteady regresó con Batman Arkham City, una secuela que para muchos logró superar incluso a Arkham Asylum. La historia transcurre varios meses después del primer juego. Ahora una enorme sección de Ciudad Gótica ha sido convertida en una gigantesca prisión al aire libre conocida como Arkham City, controlada por el misterioso Dr. Hugo Strange. Tomando como base todo lo que hizo grande a Arkham Asylum, el juego expandió prácticamente todos sus aspectos. El mapa era mucho más grande, Batman disponía de nuevos gadgets y movimientos y el sistema de combate se volvió aún más fluido y espectacular. Además del sigilo y la acción, el juego incorporó numerosas misiones secundarias, cientos de desafíos del Acertijo y una enorme cantidad de villanes clásicos de la serie. Una de las grandes novedades fue la incorporación de Gatúbela como personaje jugable, aunque no lo creas, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la historia principal. Al igual que su predecesor, el juego contó nuevamente con las icónicas interpretaciones de Kevin Conroy como Batman y Mark Hamill como el Joker, en una historia que creo puede ser considerada una de las mejores jamás contadas en un videojuego del Caballero Oscuro. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. En 2012 llegó Lego Batman 2 DC Super Heroes, una secuela que expandió enormemente la fórmula de los juegos Lego. Esta vez Batman y Robin debían unir fuerzas con Superman y otros miembros de la Liga de la Justicia para detener una alianza entre Joker y Lex Luthor, quien intentaba manipular las elecciones para convertirse en presidente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, lo aclaro. El juego mantenía la clásica combinación de acción, plataformas, exploración y resolución de puzzles, pero introdujo importantes novedades para la saga. La más importante fue la incorporación por primera vez en la historia de los videojuegos Lego de diálogos completamente doblados, reemplazando el tradicional humor mudo de entregas anteriores. Además, y esto es algo que me encanta, el juego presentó una enorme ciudad gótica de mundo abierto, permitiendo explorar libremente la ciudad, completar misiones secundarias, desbloquear personajes y descubrir cientos de secretos ocultos. Con más de 50 personajes jugables, incluyendo la Mujer Maravilla, Superman, Flash, Cyborg y muchos otros héroes y villanos de DC, este juego ofrece una enorme cantidad de contenido y rejugabilidad. En 2013, Raw Thrills lanzó simplemente Batman, un espectacular juego arcade centrado casi exclusivamente en el vehículo más famoso del Caballero Oscuro, el Batimóvil, por supuesto. A diferencia de la mayoría de los videojuegos de Batman, aquí los jugadores debían recorrer las calles de Ciudad Gótica al volante del Batimóvil, enfrentándose a villanos clásicos como el Guasón, Bane y el Capitán Frío. El juego estaba dividido en diferentes campañas, cada una protagonizada por un enemigo distinto, y permitía desbloquear y conducir numerosas versiones del Batimóvil inspiradas en películas, series animadas y cómics, toda una locura. El gameplay combina conducción súper rápida utilizando ametralladoras, misiles y otros gadgets para destruir vehículos enemigos y completar distintas misiones. Me sorprendió mucho leer en comunidades muchas críticas bastante duras, porque aunque Batman es conocido por evitar el uso de armas letales, usuarios se quejaron porque el Batimóvil utiliza un enorme arsenal de ametralladoras y misiles durante prácticamente toda la aventura, algo que realmente yo no entiendo. This kitty's going diamond shopping. En 2013 llegó Batman Arkham Origins, una precuela que mostraba a un Batman mucho más joven y agresivo, apenas 2 años después de comenzar su carrera como vigilante. La historia transcurre durante la víspera de Navidad, cuando el criminal Black Mask pone una recompensa de $50 millones, qué numerito, sobre la cabeza de Batman, atrayendo a algunos de los asesinos más peligrosos del universo DC. A nivel jugable, Arkham Origins mantiene la exitosa fórmula de Arkham City, con combates free flow, sigilo, exploración y una enorme ciudad gótica completamente explorable. Eso realmente es una locura, pero ahora está cubierta de nieve. Aunque el juego introdujo nuevas mecánicas como investigaciones forenses más elaboradas y nuevos enemigos, algunos usuarios, según leí en comunidades, se quejan por la falta de innovaciones respecto de sus predecesores. A mi criterio está buenísimo y punto. Y lo que voy a destacar son los enfrentamientos contra los jefes, especialmente el combate contra Deathstroke, considerado como uno de los mejores de toda la saga Arkham. Como dato curioso y totalmente destacable, te cuento que este es el primer juego de la saga Arkham en incluir un modo multijugador.
Ese mismo año se lanzó Batman Arkham Origins Black Stage para Nintendo 3DS y PS Vita, llegando posteriormente a consolas y PC en una edición mejorada. La historia transcurre apenas 3 meses después de los acontecimientos de Arkham Origins, cuando una explosión provoca un motín en la prisión de Blackgate, dejando el control del lugar en manos del Joker, el Pingüino y Black Mask. A diferencia de los títulos principales de la saga, Blackgate adopta una estructura de exploración en 2 dimensiones inspirada en los clásicos juegos tipo Metroidvania, permitiendo a Batman recorrer libremente la prisión, desbloquear nuevas habilidades y regresar a zonas previamente inaccesibles. Si bien el juego conserva elementos característicos de la serie Arkham como el combate free flow, que a mí me encanta, el sigilo y el modo detective, lo considero una experiencia simplificada respecto a sus hermanos mayores de consola. De nuevo, esta es mi opinión personal. Sin embargo, voy a decir que es una linda adaptación para un formato portátil. Aclaro por las dudas, si no leíste arriba a la derecha, lo que estás viendo en pantalla es la versión de PC simplemente porque es mucho más vistosa. En 2014 llega Lego Batman 3 Beyond Gotham, llevando por primera vez la acción mucho más allá de las calles de Ciudad Gótica. En esta ocasión, Batman, la Liga de la Justicia e incluso varios de sus enemigos debían unir fuerzas para detener a Brainiac, quien amenazaba con reducir y coleccionar planetas enteros utilizando el poder de los distintos anillos de los Linterna Verde. El juego mantiene la clásica fórmula Lego de acción, plataformas, puzzles y exploración, pero ampliaba enormemente el elenco, ofreciendo más de 150 personajes jugables provenientes de prácticamente todo el universo DC. Una de las principales novedades fue el nuevo sistema de trajes, que permitía a personajes como Batman, Robin y Cyborg cambiar de habilidades en cualquier momento, agilizando mucho la resolución de puzzles. Como es habitual en la serie, el juego estaba repleto de referencias, guiños y homenajes a décadas de historia de DC Comics, incluyendo numerosas referencias a la clásica serie de televisión de los años 60 protagonizada por Adam West. Lo que me parece raro es la ausencia del gran mundo abierto de Gotham presente en Lego Batman 2, así como una historia algo menos sólida que la de su predecesor. Aún así, y según fuentes oficiales, Lego Batman 3 ha sido un gran éxito comercial en ventas y sigue siendo uno de los videojuegos más completos para los fans de DC. Well, when you're the one with the laser, you can decide what shape to cut. En 2015, Rocksteady regresó para cerrar la saga con Batman Arkham Knight, considerado el capítulo final de la historia iniciada en Arkham Asylum. La trama transcurre un año después de Arkham City. Ciudad Gótica ha sido evacuada tras una amenaza del Espantapájaros, quien regresa acompañado por un misterioso nuevo enemigo conocido como el Caballero de Arkham. Construido exclusivamente para PlayStation 4, Xbox One y PC, el juego ofrece la versión más ambiciosa de Ciudad Gótica jamás vista en la saga, con una ciudad enorme, visualmente impresionante y completamente explorable. Además de mejorar el combate, el sigilo y la exploración, el juego introdujo por primera vez un batimóvil totalmente controlable, capaz de transformarse en un tanque de combate y participar tanto en persecuciones como en numerosas misiones. Leí en comunidades muchísimas quejas sobre la incorporación del batimóvil y la dependencia excesiva de este, llegando incluso a utilizarlo en varios enfrentamientos contra jefes. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me voló la cabeza de lo bueno que está. Como dato curioso, te cuento que para desbloquear el verdadero final del juego tenés que completar prácticamente todas las misiones secundarias, incluyendo encontrar los 243 trofeos del Acertijo, algo que seguramente generó traumas en más de un usuario. Any progress with the fear toxin analysis? It's gonna take a little while longer. Drop by the clock tower when you're ready, and I'll show you what I've got so far. Y cuando parecía el final de Arkham, en 2016 Rocksteady nos sorprende con Batman Arkham VR, una experiencia desarrollada exclusivamente para dispositivos en realidad virtual. Por primera vez los jugadores podíamos literalmente ponernos la capucha del Caballero Oscuro y vivir una aventura completamente desde la perspectiva de Batman. Más que un juego de acción tradicional, Arkham VR estaba centrado en la investigación, permitiéndonos utilizar el modo detective, analizar escenas de crimen, examinar evidencias y explorar lugares icónicos como la Baticueva o los callejones de Ciudad Gótica. La historia giraba en torno a la misteriosa desaparición de Nightwing y Robin, llevando a Batman a descubrir una perturbadora verdad que pondría a prueba su propia mente. Aunque la duración del juego es relativamente corta y prácticamente no incluye combates, les digo, lo probé en primera persona y creo que la experiencia es sencillamente impresionante, porque estás realmente ahí. Te olvidas que estás en tu casa, en tu habitación o en tu oficina. Lo malo es que después de un rato, a mí por lo menos, me pegó un mareo que no te la cuento. No sé si es una experiencia para todos, lo que vale la pena probarlo al menos, eso seguro. You're supposed to check every bag for bloody right bag bombs. That's
En 2016 se nos presenta Batman The Telltale Series, una aventura episódica que se alejaba completamente de la acción de la saga Arkham para centrarse en la narrativa y en las decisiones del jugador. A lo largo de 5 episodios, los jugadores no solo controlaban a Batman, sino también a Bruce Wayne, explorando cómo las decisiones tomadas en una identidad podían afectar directamente a la otra. El juego presentaba una reinterpretación completamente original del universo del Caballero Oscuro, introduciendo nuevas versiones de personajes clásicos como Harvey Dent, Gatúbela y el Guasón. Como era habitual en los juegos de Telltale, la historia se desarrollaba a través de diálogos, decisiones morales y eventos de acción rápidos, permitiendo que cada jugador construyera su propia versión de Batman. Una de las principales fortalezas del juego fue precisamente mostrar el conflicto constante entre Bruce Wayne y Batman, obligando al jugador a decidir qué identidad priorizar en cada situación. Creo que este fue uno de los pocos videojuegos de Batman en los que Bruce Wayne tiene tanta importancia como Batman, algo que muchos de los fans consideraron uno de los mayores aciertos de toda la saga. Eso es lo que leí en comunidades. Honestamente no jugué este título, no es mi estilo de juego, a mí me gusta mucho más el tiro patada piña, así que si lo jugaste, contame qué opinas. Don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. En 2017, Telltale lanzó Batman The Enemy Within, la segunda y última temporada de su saga interactiva del Caballero Oscuro. Continuando directamente con los acontecimientos del juego anterior, la historia obligaba a Bruce Wayne a infiltrarse en una peligrosa organización criminal liderada por personajes como Harley Quinn, Bane, el Capitán Frío y el Acertijo. Pero el verdadero protagonista de la historia era John Doe, una particular reinterpretación del Joker cuya evolución dependía completamente de las decisiones tomadas por el jugador. Al igual que en la primera temporada, los jugadores debían elegir constantemente entre actuar como Bruce Wayne o como Batman, enfrentándose a complejos dilemas morales que podían afectar profundamente la historia y las relaciones entre los personajes. Aunque no lo creas, muchas de estas decisiones obligan al jugador a cuestionar si Batman realmente es tan diferente de los criminales que perseguía. Un juego con mucha narrativa, se destaca la profundidad de los personajes y la forma en la que las elecciones del jugador pueden modificar radicalmente el destino del Joker. You should have called us before going in, Gordon. En 2022 se nos presenta Gotham Knights, una nueva interpretación del universo de Batman completamente separada de la saga Arkham. La historia comienza con la aparente muerte de Bruce Wayne, obligando a Batichica, Nightwing, Robin y Red Hood a proteger Ciudad Gótica y continuar el legado del Caballero Oscuro. Por primera vez en un videojuego de este universo, los jugadores podían elegir entre 4 protagonistas diferentes, cada uno con habilidades, estilos de combate y árboles de progresión únicos. La aventura se desarrollaba en una enorme ciudad gótica de mundo abierto, algo que a mí me fascina, permitiendo recorrer la ciudad tanto en solitario como en modo cooperativo para 2 jugadores, otra cosa que está muy buena. La historia giraba alrededor de la misteriosa Corte de los Búhos, una de las organizaciones más peligrosas y secretas de los cómics de Batman. Personalmente, después de probar el juego, sentí que la recreación de Ciudad Gótica y la posibilidad de jugar con distintos miembros de la Batifamilia eran sus mayores fortalezas. Sin embargo, también me pareció que el sistema de combate no terminaba de alcanzar el nivel de fluidez y espectacularidad de la saga Arkham. Tal vez ya venía mal acostumbrado. Perdón, pero es inevitable hacer las comparaciones y creo que ahí es donde el juego más sufre. Y si pensabas que la saga Arkham había terminado, estás equivocado, al igual que lo estaba yo, porque en 2024 llegó Batman Arkham Shadow, un nuevo capítulo de la saga Arkham desarrollado exclusivamente para realidad virtual. La historia se sitúa entre Arkham Origins y Arkham Asylum y nos muestra a un Batman más joven, nuevamente interpretado por Roger Smith, mientras investiga una misteriosa amenaza conocida como el Rey Rata dentro de la prisión de Blackgate. A diferencia del anterior Arkham VR, esta vez estamos frente a una aventura completa que recupera prácticamente todos los elementos clásicos de la saga: combate, exploración, sigilo, gadgets y hasta secciones de investigación. En lo personal tengo que admitir que me sorprendió muchísimo ver lo bien que el equipo logró adaptar el sistema de combate y las mecánicas clásicas de Arkham a la realidad virtual. Poder planear con la capa, lanzar batarangs o realizar takedowns desde las sombras realmente hace que la experiencia se sienta muy cercana a un juego tradicional de la serie, con la diferencia de que estás ahí. Eso sí, el juego también llegó acompañado de algunos problemas técnicos y bugs que afectaron la experiencia de varios jugadores, pero bueno, eso se solucionó con actualizaciones. Lo que sí, nuevamente vuelvo a resaltar, y esto es algo que tal vez me pasa únicamente a mí, pero creo que máximo pude jugar este juego 15 minutos, tal vez 20, pero como muchísimo, porque ya después me empezaba a marear. Good. 3 more guns off the street. I'll find a position up above and get the drop on them. En mayo de 2026, bien reciente, TT Games regresó a Ciudad Gótica con Lego Batman Legacy of the Dark Knight.
una nueva entrega que muchos fans consideran uno de los mejores juegos de LEGO en los últimos años. A diferencia de entregas anteriores, el juego mezcla y reimagina escenas de prácticamente todas las películas de Batman, desde la versión de Tim Burton hasta The Batman de Matt Reeves, creando una historia completamente original cargada de humor y referencias para los fans. El juego recupera la clásica fórmula de exploración, plataformas y resolución de puzzles, pero incorpora un sistema de combate inspirado en la saga Arkham, haciendo que las peleas sean mucho más dinámicas que en anteriores versiones de LEGO. En lo personal, creo que uno de sus mayores aciertos es la enorme ciudad gótica de mundo abierto. Ya quedó claro que esto es algo que a mí me encanta. La ciudad está repleta de secretos, coleccionables, misiones secundarias y personajes clásicos del universo Batman, haciendo que siempre haya algo nuevo por descubrir. Además, el juego incluye decenas de trajes alternativos, una gran variedad de vehículos y la posibilidad de personalizar la Baticueva. Eso está buenísimo y te ofrece muchísimo contenido para los jugadores más completistas. Aunque este juego cuenta con un elenco relativamente reducido de personajes jugables en comparación con otros títulos de LEGO, cada héroe posee habilidades, gadgets y árboles de progresión propios, convirtiéndose en uno de los LEGO Batman más profundos hasta la fecha. Pero la historia de Batman en los videojuegos no termina ahí, porque a lo largo de los años el Caballero Oscuro también protagonizó una enorme cantidad de títulos para teléfonos móviles, especialmente durante la era de los celulares Java, una época en la que prácticamente cada película importante recibía su adaptación portátil. La mayoría de estos juegos ofrecían una experiencia mucho más simplificada que las consolas, pero sorprendentemente entretenidas, especialmente para sesiones extendidas de baño, si entendés lo que quiero decir. Pero bueno, esto permitió llevar a Batman al bolsillo mucho antes de la era de los smartphones. Por cuestiones de tiempo y para no extender muchísimo más este video, bueno, esta sección la dejé para el final y simplemente les voy a compartir una lista de todos los videojuegos oficiales que salieron para Java de Batman. Les pido perdón que no pongo gameplays y una explicación de cada uno, pero bueno, si no el video se iba a hacer eterno. Y por supuesto, con la llegada de los smartphones se abrió una puerta a una generación completamente nueva de juegos de Batman, la mayoría de ellos con gráficos y mecánicas impensadas para lo que fueron sus predecesores en Java. Y bueno amigos, después de más de 4 décadas, Batman no solo se convirtió en uno de los superhéroes más importantes de la historia, sino también en uno de los personajes con mayor cantidad de videojuegos jamás creados. En esta serie de compilados de videojuegos de grandes franquicias que estamos haciendo en el canal, creo que la franquicia con más videojuegos que recorrimos hasta ahora, creo que fue Transformers, con alrededor de 50 videojuegos, y en Batman llegamos a, no hice la cuenta exacta, pero creo que son como 60 o 57, 58, un número muy grande. Desde computadoras de 8 bits, arcade, celulares, consolas modernas, realidad virtual, el Caballero Oscuro logró adaptarse a todas las generaciones. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu videojuego preferido de Batman? ¿Hay alguno que recuerdes con especial cariño? ¿Alguno de repente que creas que merecía mucho más reconocimiento? Contámelo en los comentarios porque me encantaría leerte. Quiero aclarar que hay una lista muy grande de fangames y spin-offs que dejé afuera de este video para centrarme únicamente en los juegos oficiales, pero si desean verlos y conocerlos todos, me lo dejan en los comentarios y podemos hacer un especial para esos títulos. Si llegaste hasta acá y disfrutaste de este recorrido por la historia de los videojuegos de Batman, déjame un like, suscríbete al canal, invita a amigos a que se sumen a la comunidad, que al final del día esto lo hacemos entre todos. Amigos míos, mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro y nos vemos la próxima.